Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. El canal me ha preguntado por qué existe el conflicto entre Israel y Palestina. Estos hermanos tienen una larga historia kármica a lo largo de los siglos. De hecho, las personas que nacen ahí con frecuencia forman parte de los mismos ciclos de vida en donde se reencarnan una y otra vez en el mismo lugar. Debido a la energía de la Tierra, en la cual cuando ustedes se reencarnaban no tenían el conocimiento ni la experiencia guardada de sus vidas pasadas y tenían que empezar de nuevo desde cero. Esto ha hecho que las personas que viven ahí sigan aferrándose a viejos modelos de pensamiento y viejas estructuras kármicas. Sin embargo, como les hemos dicho que la energía de la Tierra ha cambiado desde la precesión de los equinoccios y después del 2012, las nuevas almas que se están encarnando en los cuerpos tienen la sabiduría y el poder de empezar a cambiar las cosas. Sin embargo, ellos y ellas son niños aún y niñas. Este conflicto se da en una región del planeta. No nos gusta llamarlo ombligo, nos gusta llamarlo un vórtice. Es un vórtice muy poderoso de la Tierra, en la cual convergen las energías. Y como actualmente ustedes se encuentran en una guerra, como les hemos dicho, una guerra energética, en donde la polaridad de la Tierra se inclina hacia un lado u otro, es entonces cuando en estos lugares sensibles del planeta ocurren hechos siniestros que pueden afectar globalmente a la población en el mundo, haciéndoles bajar su energía. En ambos puntos de ambas ciudades existen soldados de luz, en ambas franjas. Y todas las almas de las personas, independientemente de su edad o de su género, que hicieron su transición en estos últimos días en esa parte del planeta, son personas que contribuyen a dejar esa energía vieja y a regresar con el conocimiento y la luz dentro de sí. Para ustedes es complicado entender cómo un conflicto bélico puede ser algo favorable energéticamente. Nosotros lo vemos desde otra perspectiva, puesto que no es el conflicto bélico en sí, son las últimas patadas de una energía negativa y está haciendo todo lo posible por regresar a sus viejos modelos. Este hecho no es un hecho aislado. Seguirán ocurriendo en los próximos años situaciones destinadas a desestabilizarles a todos ustedes. Pero en la medida en la que ustedes envíen luz a esas personas, envíen amor y perdón y se den cuenta que esta situación pueden evitar el número de conflictos que sucedan así, al ustedes vibrar alto, al enviar su energía a otros puntos del planeta, puesto que, como les hemos dicho, los seres que están regresando, las almas que están regresando, tienen otra misión, que es la de equilibrar. Los niños de Israel, los niños de Palestina, los jóvenes, los bebés, tienen esa carga energética de limpieza. Y cuando esta área del planeta esté totalmente pacificada y cuando unos a otros se vean con la misma luz de los hermanos, como la misma chispa energética viajando en diferentes cuerpos, pero ambos formando parte de la energía divina y creadora, cuando ese punto en el planeta se pacifique, la paz en el planeta Tierra será completa. Eso quiere decir que en distintos puntos del planeta van a empezar a suceder situaciones conflictivas que no van a prosperar. Podrán durar un tiempo, pero no van a prosperar. Y poco a poco irán disminuyendo hasta desaparecer. Y poco a poco esos focos rojos en el planeta irán perdiendo fuerza hasta volverse focos de luz, focos de estabilidad. Envíenle luz y agradecimiento a esas almas que han hecho su transición. Envíenle luz y amor a esas personas perturbadas
que están parasitadas por la energía vieja y no pueden ver el amor que yace dentro de sí mismos y de sí mismas, que están consumidas por el odio, por la energía negativa y por el desequilibrio. Ustedes, como seres equilibrados y balanceados, son capaces de llevar su mano a su corazón y visualizar una esfera de luz, ponerla frente de ustedes y soplarla. Ese gesto enviará esa energía hacia donde más lo necesite el planeta, no forzosamente a ese punto en el planeta, sino a otros, de los cuales ustedes no están conscientes, pues son menos mediatizados, pero igualmente puntos rojos y conflictivos. Estos puntos rojos y conflictivos tenderán a hacerse más presentes en los vórtices del planeta, en los puntos energéticos de cada país, en donde confluyen o, por así decirlo, en donde absorben el grueso de la energía de las personas. La energía viaja hacia todo el planeta y sin embargo cada uno de ustedes está emitiendo una frecuencia. Les hemos dicho que la persona o el ser que tiene la energía más fuerte dominará a los demás. Entonces, donde ustedes estén vibrando, están enviando esa energía. Sus pensamientos son energía, sus emociones son energía y dependiendo de donde ustedes lo estén enviando, están favorizando la paz y la armonía o el caos y la muerte. Es importante que ustedes no se dejen vencer por el miedo, no se dejen tentar por esa fuerza agradable que es el miedo o la duda. Son fuerzas agradables y seductoras para aquellos y aquellas que no estén conscientes de su poder y de que ustedes pueden decir no a esos pensamientos que les asalten, a ese miedo que les asalte, a esas dudas. Ustedes son fuertes y pueden salir adelante en esta situación y en muchas más. Los conflictos en su vida personal y pública, como sociedad, se irán desvaneciendo en la medida que ustedes recuperen su poder. Fin del comunicado.